¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días para todos ustedes. Es un gusto para mí compartir otro capítulo más de Monitor Económico aquí en el canal 5 Días. En esta mañana, como todos los días, haremos un repaso de las noticias locales e internacionales del mundo de la economía. Puedes hacer que ir a trabajar sea realmente toda una experiencia, por eso te invitamos a conocer el Working, para conocer y disfrutar de lo que significa la experiencia de un Coworking Café. Siguiendo todas las medidas sanitarias, estamos de 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el acceso principal de las terrazas del Paseo La Galería. Puedes reservar tu lugar en el número que aparece en pantalla, en el WhatsApp 0985-188-188, para poder estar en este espacio. Un Coworking Café para crear, conectar y colaborar en un entorno con tecnología nunca antes vista es lo que vas a encontrarte en este espacio. También te damos el impulso que necesitas para seguir avanzando, porque en Tío Business te ofrecemos los servicios que tu empresa necesita para convertirse en una gran empresa. Podés tener conectividad SD-WAN, escritorios virtuales, ciberseguridad y mucho más. Para conocer más detalles sobre este servicio puedes ingresar a la página www.business.tio.com.py y vas a tener todos los detalles. Tío Business es una solución para cada negocio. En el día de hoy queremos poner como punto de debate una propuesta que se ha dado a conocer en estos días por parte del gobierno, que tiene que ver con lo siguiente. Vamos a mirar en las redes sociales la pregunta que estuvimos poniendo. Sondeo 5 Días TV, el gobierno ha planteado la propuesta de impulsar unas 29 horas viales bajo la figura de la concesión. ¿Está de acuerdo con esta alternativa de financiamiento? Sí, no o solo para obras pequeñas. Son las tres opciones que les damos para que ustedes puedan estar votando a través de las redes sociales en nuestra cuenta, como les decía, en Twitter, @5díaspy. Ahora vamos a hacer el rápido repaso de nuestros principales indicadores de la jornada. Vamos a fijarnos cómo está el tipo de cambio del dólar. Esto es muy dinámico y cómo arrancó por lo menos el día de hoy en las principales casas de cambio. Está el dólar a 6.650 guaraníes en la compra, 6.750 en su precio de venta. Vemos a un real a 1.230 en la compra, 1.330 en la venta. El peso argentino está a la compra 35, en la venta 45. Y el euro, fíjense ustedes, está a 7.800 a la compra, a 8.350 en su precio de venta. 50 puntos se redujo, por lo menos de lo que habíamos visto el día de ayer, que llegábamos hasta 8.400. Así que de esta manera se están comportando entonces la fluctuación del tipo de cambio de las monedas extranjeras en nuestro país. Miramos también un poco cómo está el tablero de cotización en lo que tiene que ver con los commodities. Hay que recordar que ayer fue un día feriado en Estados Unidos y estamos viendo la bolsa de Chicago. Por eso es que vamos a ver que las variaciones en varios de los productos ha sido de cero. Entonces quedó congelada el precio de la soja en $533 por tonelada. El precio del trigo quedó en $237 por tonelada. En el caso del arroz tenemos un precio de $13,16 por tonelada, perdiendo 0,3 centavos de dólar. En el maíz también variación de cero, $274 por tonelada es el precio que estamos observando. Y sí hemos visto una mínima apreciación en el caso del petróleo WTI, que que abrió en la apertura del día de hoy con un valor de $75 el precio por barril. Así que ahí tenemos también el precio de cómo estuvo variando el petróleo. Podemos mirar también cómo está el mercado bursátil, podemos seguir desglosando un poco los datos de la bolsa de valores. Ya tenemos datos al cierre del primer semestre y acá tenemos cómo estuvieron las variaciones, la cantidad de volumen de negocios realizados por las diferentes casas de bolsa en el mes de junio y cuánto ha sido la participación de estas bolsas en el mercado respecto al total de negociado en el mercado. Tenemos que, en primer lugar, como ya hemos observado en gran parte, por lo menos de este año, está Vasa Capital liderando con el 50,5% del total de las operaciones. Cadien está en segundo lugar con el 14,8% de participación. Investor en tercer lugar con 17,19%, muy de cerca con la propia bolsa de valores y a través de las licitaciones que se hacen, sobre todo para el Ministerio de Hacienda, 7,18% de participación. Puente está con una participación de 4,94%, Avalon 4,39%,
Itaú Invest 4,39 también. Luego tenemos, 4,17 en el caso de Itaú. Regional está con 3,44, Valores con 2,81 entre los primeros lugares. Ya con variaciones o participaciones de menos de 1%, completan la lista Capital Market, FAIS, GLT y One Asset, que tuvieron operaciones en ambos, sobre todo en el mercado a través del sistema electrónico, pero con participaciones muy inferiores a los primeros de la lista. Si miramos un poco acá cómo se divide la torta, vemos que todo esto son las operaciones de Basa, que sobre todo en el mercado primario ha estado muy activo con las emisiones que ha hecho Cemento Concepción, que es del mismo grupo empresarial, y luego ya se reparte de forma un poco más equitativa en el resto de las casas de bolsa. Hay que recordar que en lo que va de este primer semestre del año hemos visto ya un volumen de negocios de 1.337 millones, lo que representa un crecimiento del más del 50% respecto al primer semestre que habíamos tenido en el 2020. Así que muy bien en la bolsa de valores, caminando fuerte a convertirse otra vez en otro año de volumen récord de negocios. Hasta aquí entonces nuestro rápido resumen de los principales indicadores del día. Ahora es momento de hacer una breve pausa. A la vuelta estamos ya con el tema de análisis de la jornada. Siempre vestí héroes. Y hoy más que nunca, héroes que no ves en la tele. Héroes que salen a darlo todo, convocados por la pasión que sienten por esta tierra. Son héroes que viven, aman y defienden este escudo, porque sienten el peso de un país en sus hombros. Nos inspiran a dejar todo en la cancha, comprometidos a convertir el esfuerzo de ustedes en la alegría de todos. Hoy nos ponemos la albirroja de ustedes, que es la nuestra, que es la de todo el país. Ponete la albirroja. Casa con fibra óptica personal, mucha velocidad que alcanza para todos. Estudiantes virtuales, home officers, gamers, streamers, youtubers, maratonistas de cine y niños, muchos niños. Una sola conexión, fibra óptica para pesos pesados. ¿Estás preparado? Personal, la fibra óptica más rápida del país. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. A ver, vos que estás escuchando, decime, la primera marca de gaseosas que te viene a la mente. Ahora, sin pensar, decí una marca de mayonesa. Decí en voz alta el nombre de un shopping, ya. ¡Felicidades! Acabas de descubrir 3 marcas Top of Mind. Conoce a las demás el 14 de julio en los premios Top of Mind 2021 en Rakiura Resort.
Top of Mind 2021. 10 años premiando a las marcas que construyen su propia cima. Presentado por Revista Plus y 5 Días. Official Media Partner, Grupo Venus Comunicaciones. Tema de análisis en el día de hoy queremos mirar cómo están las reservas internacionales del Paraguay. Estas reservas que se generan por colocaciones que hace el país, de dinero que genera también a través de emisiones para los bancos y el sistema financiero, y también a través de colocaciones de títulos en bonos, sobre todo de los Estados Unidos, cómo estas reservas se usan para también política monetaria. Pero miremos un poco cómo estaban las reservas. Cuando comienza el gobierno de Duarte Frutos, allá por el año 2004, teníamos 1.168 millones de dólares en reservas internacionales. Y fue lentamente aumentando. Duarte Frutos cierra, prácticamente duplicando en su gobierno el volumen de las reservas, pasando de 1.168 a 2.864 millones de dólares. Después viene Fernando Lugo, y acá se da un crecimiento bastante importante, ¿verdad? Crecemos de 3.861 a 4.994 millones, un poco también por los ingresos de divisa que tenía el Paraguay, gracias a el boom de los commodities en ese momento, ¿verdad? Habían pocas emisiones de títulos, en sí, había mucho flujo de dinero que permitió que las reservas también, y todo el mover de la economía, de hecho, que había crecido entre 6, incluso en algún momento llegó a crecer hasta un 11%. Entonces hubo un crecimiento interesante de las reservas. Pero luego viene Franco, en esos un año y medio que estuvo de gobierno, pasó de 4.994 a 5.871 millones de dólares las reservas. A partir de ahí aparece el gobierno de Cartes, donde hubo fluctuaciones, hubo años de crecimiento y años de decrecimiento de las reservas. Habíamos arrancado el gobierno de Horacio Cartes con 6.891 millones de dólares, luego bajó a 6.200, volvió a subir a 7.144, luego se elevó a 8.146 y terminó con una leve reducción, ¿verdad? De haber llegado al pico de 8.000, bajó a 7.970 millones de dólares en el gobierno de Horacio Cartes. Igual la tendencia, si miramos en el histórico, eran los niveles más altos que se habían registrado históricamente. ¿Cómo le va a Mario Abdo? Mario Abdo arrancaba con un nivel de reserva de 7.675 millones, en el 2020 se elevó a 9.490 y por primera vez en el 2021 alcanzamos el número de 10.127 millones de dólares. Esto fue a mayo. Si miramos los números actualizados, ya al mes de junio estamos cerca de los 11.000 millones de dólares, los niveles más altos de acumulación de reservas internacionales que hemos podido tener por lo menos en los últimos 15 años. Vamos a mirar también cómo está la relación de las reservas respecto al tamaño de la economía. En la siguiente placa podemos ver que arrancábamos también durante el gobierno de Duarte Frutos, las reservas representaban el 12,1% del tamaño de la economía y cerraba con un 11,6%. Hubo una leve reducción, si bien en el volumen total había crecido en el gobierno de Duarte Frutos comparado con el tamaño de la economía, que también estaba creciendo, la variación fue levemente negativa, o sea, de 12 bajamos a 11,6%. El gobierno de Lugo arrancaba con un 17%, el volumen de reservas representaba el 17% del PIB y cerraba, el mismo efecto que con Duarte Frutos, cerraba con un 15%. Franco, ¿verdad? Que tuvo solamente un año, hizo elevarle levemente de 15 a 15,3%.
En el caso de Horacio Cartes, arrancaba su gobierno con un volumen de reservas equivalente al 17,2% del PIB y terminaba su gobierno con un 19,6%. O sea, termina el periodo de gobierno de Horacio con un leve crecimiento en la fórmula de calcular de las reservas respecto al tamaño de la economía. Y por último miramos cómo le va a Mario Abdo. Actualmente 19,8% fue el inicio de su gobierno, ¿verdad? El total de las reservas respecto al tamaño de la economía, y hoy día se encuentra ubicado en 26,5%, manteniendo la tendencia alcista en el caso de Mario Abdo Benítez en lo que tiene que ver con reservas internacionales netas del Paraguay. Hasta aquí un breve análisis de estos temas, estos datos también históricos, hay que agradecer, lo han compilado la consultora SEI Consulting Group de Amílcar Ferreira, con quien habíamos hablado la semana pasada y que ahora seguimos mostrando parte de lo que es este estudio muy interesante sobre la evolución de la economía del Paraguay en los últimos años. Ahora hacemos una breve pausa. A la vuelta queremos hablar sobre el tema de la deuda pública. ¿Cómo está Paraguay? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las alternativas? Las vías alternativas para financiar sobre todo obra pública. Hacemos una pausa y a la vuelta volvemos. Siempre vestí héroes. Y hoy más que nunca, héroes que no ves en la tele. Héroes que salen a darlo todo, convocados por la pasión que sienten por esta tierra. Son héroes que viven, aman y defienden este escudo, porque sienten el peso de un país en sus hombros. Nos inspiran a dejar todo en la cancha, comprometidos a convertir el esfuerzo de ustedes en la alegría de todos. Hoy nos ponemos la albirroja de ustedes, que es la nuestra, que es la de todo el país. Ponete la albirroja. Casa con fibra óptica personal, mucha velocidad que alcanza para todos. Estudiantes virtuales, home officers, gamers, streamers, youtubers, maratonistas de cine y niños, muchos niños. Una sola conexión, fibra óptica para pesos pesados. ¿Estás preparado? Personal, la fibra óptica más rápida del país. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. cada vez que elegís una marca, Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. A ver, vos que estás escuchando, decime, la primera marca de gaseosas que te viene a la mente. Ahora, sin pensar, decí una marca de mayonesa. Decí en voz alta el nombre de un shopping, ya. ¡Felicidades! Acabas de descubrir 3 marcas Top of Mind. Conoce a las demás el 14 de julio en los premios Top of Mind 2021 en Rakiura Resort. Top of Mind 2021. 10 años premiando a las marcas que construyen su propia cima.
Presentado por Revista Plus y 5 Días. Official Media Partner, Grupo Venus Comunicaciones. Colegio Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Personal y Banco Itaú se unen para que puedas usar tu billetera personal para pagar en más comercios desde tu celular o sacar efectivo de cualquier cajero automático. Porque ahora tu billetera personal está en todos lados y gracias a la alianza con Banco Itaú te permite pagar en más de 30.000 comercios en todo el país. Mucho más fácil, rápido y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión. Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo, teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas. De acuerdo a tu perfil de inversor y a tus objetivos financieros, Puente te ofrece fondos de renta fija en dólares y fondos de renta fija en guaraníes, conformados por bonos públicos y privados, así como CDAs, aportan rendimientos estables, liquidez y preservación del capital. Con el asesoramiento de nuestros especialistas, invertís en el fondo que más se ajusta a tus necesidades, accediendo a reportes y análisis que te ayudarán a tomar las mejores decisiones. ¿Estás listo para convertir tus ahorros en inversión? Ingresa a puentefondos.com.py y abrí tu cuenta. Puente, administradora de fondos patrimoniales de inversión, Sociedad Anónima. Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días. Es el momento de hablar con los agentes del sector económico en nuestra entrevista del día. Y hoy tenemos el gusto de volver a tener en este espacio a Patricia Boto, ella es economista de Ferrere, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Patricia? Muy buenos días. Hola, buenos días, Samuel. ¿Cómo estás? Muy bien, Patricia, un gusto poder conversar contigo. Y un gusto también poder hablar de algo que dar continuidad un poco a una charla que habíamos tenido hace un par de semanas, donde hablábamos un poco de la preocupación que hay de los analistas económicos sobre la evolución de la deuda pública de Paraguay, que por lo menos según los últimos datos del Ministerio de Hacienda, hoy día representan el 34% del PIB. Se están buscando vías alternativas, como bien recuerdo habías recomendado, y nos hemos enterado el día de ayer de que se ha presentado ante el Congreso Nacional una propuesta de un proyecto de ley para financiar 29 obras públicas a través de la figura de la concesión, ¿verdad? Que es una figura un poco alternativa como para descomprimir esa presión que tiene el Estado a la hora de encontrar financiamiento, y que se utiliza esta figura donde el capital privado es el que pone el capital, valga la redundancia, para hacer las obras, y luego a través de los peajes y otros sistemas recupera un poco su inversión. Queríamos tener tu opinión sobre esto, qué opinabas de esto y si es efectivamente ese camino como para seguir haciendo obras, pero sin afectar un poco a los niveles de deuda que estamos teniendo en nuestro país. Efectivamente, Samuel, como hablábamos anteriormente, Paraguay necesita encaminarse hacia la búsqueda un poco de ese equilibrio fiscal que nos habíamos desviado un poco con la pandemia. Y este es un momento ideal como para empezar a explorar nuevas maneras de financiar la infraestructura en Paraguay, que
como sabemos también es un objetivo significativo para nuestra economía, ¿no? Ahí, bueno, se nos plantea un gran dilema para la política fiscal, ¿no? Que por un lado es mantener la credibilidad, la disciplina en el manejo de las finanzas públicas, y por otro lado es seguir inyectando dinamismo y, bueno, proveyendo de infraestructura, que, bueno, también es un objetivo sumamente necesario, ¿no? Y bueno, allí se plantea un poco este dilema, este trade-off para la política fiscal y surgen un poco, bueno, estas alternativas de financiamiento para no dejar de lado toda esta inversión en infraestructura que, como decíamos, es tan necesaria para nuestro país, ¿no? Nosotros hablábamos en su momento de los proyectos de asociación público-privado, también este proyecto de concesión es una muy buena alternativa para que Paraguay pueda seguir inyectando infraestructura en nuestro país. Y bueno, sabemos que eso genera un efecto multiplicador significativo en la economía, ¿no? A través de la creación de empleo y bueno, también dinamizando un poco algunos sectores que están muy asociados a esto. La preocupación surge porque, bueno, como sabemos, en el año 2021 se esperaba de que la inversión pública se desacelere un poco, dado el menor espacio fiscal que estamos teniendo, y eso ya efectivamente se está viendo, ¿verdad? Lo que viene del 2021 ya estamos viendo que la inversión pública está cayendo, si lo comparamos interanualmente, era algo esperado, pero claramente para que esto pueda ser revertido necesitamos justamente ahondar un poco en estas alternativas de financiamiento de las que hablamos, así que bueno, este proyecto que se ha presentado al Congreso nos parece sumamente interesante y de hecho que debería ser apoyado. Claro, claro. Justamente quería consultarte también sobre otro tema. Recuerdo cuando en su momento se había ampliado la concesión a la ruta Tapepona, no estábamos muy acostumbrados todavía a la figura de la concesión, en algún caso se había abierto un poco el debate de si es o no una pérdida de soberanía sobre nuestras rutas nacionales e internacionales, ¿verdad? Sin embargo, hemos visto que esa empresa ha emitido bonos en el mercado bursátil, dinamizando también un poco ese mercado para fondearse, y las obras corrieron a un ritmo incluso mucho más acelerado que el de las obras que están siendo encaradas por el propio gobierno, con lo cual nos muestra que es una figura que funciona y que uno siente los efectos positivos cuando manejan, hacen esa ruta rumbo hacia Ciudad del Este. De alguna manera ayudó un poco esa primera experiencia a que ahora podamos plantearnos de que más obras estén bajo esa figura, Patricia. Como bien mencionás, ha sido una experiencia de éxito, creemos, este primer proyecto que había sido encarado bajo esta modalidad. También la experiencia que tienen otros países nos muestran de que este tipo de instrumentos tienen ventajas para la economía en sí, ¿no? Hablamos por un lado justamente de la celeridad en la que se ejecutan este tipo de proyectos que generalmente se dan de forma más rápida. También se gana eficiencia en términos de costos generalmente al estar concentrado en una entidad puntual. Y bueno, y otro tipo también de beneficios que a lo largo del tiempo vamos a ir viendo, pero creo que la experiencia, tanto que la que tuvimos en nuestro país como la que nos muestran otros países de la región, nos muestra que es sumamente válido poder optar por este tipo de instrumentos. A la hora del mantenimiento, como los contratos contemplan que se tengan que hacer mantenimientos cada cierto periodo, es como mucho más rápido, ¿verdad? Porque hay veces el Ministerio de Obras Públicas, al no recibir desembolsos de Hacienda, porque tampoco tiene los niveles de recaudaciones esperados, a veces los mantenimientos se retrasan y el estado de la ruta se dificulta. Caso, por ejemplo, Ruta Traschaco, caso Ruta 1, que son administradas por el MOPC y que lastimosamente cuando hacemos viajes a Ciudad del Este o al Chaco vemos rutas en estados muy lamentables en muchos de los tramos. La burocracia estatal muchas veces nos lleva a eso, ¿no? Un poco también los procesos son mucho más rígidos, de repente nos encontramos con inconvenientes como la disponibilidad de recursos que hace que también este tipo de cuestiones se retrasen. No obstante, al estar eso concentrado más en el sector privado, sabemos de que eso, bueno, gana un poco de eficiencia, ya que, bueno, todos los esfuerzos se concentran en eso y no tenemos toda esa burocracia estatal con la que generalmente luchamos en otro tipo de proyectos. Así que, bueno, una vez más nos muestran estas experiencias de que sí, de que es mucho más válido probablemente poder optar por este tipo de instrumentos. Ahí te hago una consulta también, Patricia. ¿Cuál es tu opinión respecto a qué tipo de obras
porque hay muchos analistas también que coinciden que no todas las obras pueden ser financiadas con concesión o con APP, sino de acuerdo a la característica de las obras. En este caso estamos hablando de tramos pequeños, en algunos casos 40, 50 kilómetros, y donde se plantea la figura de la concesión. En tu opinión, ¿cuáles son los tipos de obras que más se adaptan a la figura de la concesión? Eso está especificado en la ley. Puntualmente lo que es APP, tenemos bien especificados los tipos de proyectos que pueden ser financiados bajo esta modalidad. Ahora, en el tema de la concesión, sí, probablemente por un tema de características propias, un tramo más corto o de repente proyectos un poco más pequeños, probablemente sea lo mejor, ¿sí? Respecto a la pérdida de soberanía de que hablábamos recientemente también, que implica la concesión, o de repente que hay un miedo respecto a eso, hay que decir de que no, porque la concesión no es lo mismo que la privatización, ¿sí? Cuando hablamos de privatización, sí estamos hablando de la venta de un activo del Estado al sector privado, ¿sí? En este caso solamente es la explotación la que queda en manos del sector privado en sí, y bueno, el Estado sigue siendo dueño del bien o del servicio en particular, ¿sí? Así que por ese lado por lo menos no hay riesgos o el miedo no está muy fundado, ya que como decíamos, no es una pérdida en sí de soberanía. Y bueno, los proyectos en sí para la concesión efectivamente tienen sus características particulares, que bueno, toda la reglamentación un poco hace mención a eso, de cuáles deberían ser aquellos proyectos que bueno, van a ser financiados por mayor eficiencia bajo esta modalidad. Claro. Llevando un poco a un ejemplo práctico, la concesión vendría siendo entonces, Patricia, como cuando uno alquila una casa. O sea, uno le cede por ese mes o por un lapso de tiempo a una persona, si hace un contrato de un año a una persona que viene a utilizar su casa, pero no, eso no significa que esa persona es dueña de la casa. En este caso sería ceder un poco los derechos de explotación de un tramo o una ruta para que puedan explotarlo y puedan cobrar peaje, pero eso no significa que la ruta deja de ser propiedad del Estado. Como decíamos, no es la figura de privatización, que es totalmente distinta a la de concesión. En este caso solamente se ceden los derechos de explotación por un tiempo determinado que bueno, va a estar bien establecido en el contrato. Claro. Te comento un poco cómo está una encuesta que estamos haciendo en redes sociales. Le hemos preguntado a la gente a través del Twitter. Decimos, el gobierno ha planteado la propuesta de impulsar unas 29 obras viales bajo la figura de la concesión. ¿Estás de acuerdo con esta alternativa de financiamiento? Y un 57% de los televidentes nos está diciendo que sí, un 31% dice que no y un 10% dice que para obras pequeñas. O sea, si sumo entre el sí y para obras pequeñas tenemos poco más del 60% de aprobación, por lo menos de la audiencia, en una pequeña muestra, ¿verdad? De que de alguna manera la ciudadanía recibe bien esta propuesta que ahora está siendo analizada por el Parlamento. Sí, efectivamente, estamos de acuerdo con eso y creemos de que, bueno, toda la coyuntura fiscal que estamos viviendo nos lleva justamente a repensar un poco en este tipo de modalidades o instrumentos no tradicionales, porque va a ser necesario, sí, como decíamos, Paraguay está en una trayectoria hacia el equilibrio fiscal nuevamente. Eso va a requerir de que Paraguay tenga que hacer sacrificios en términos de gasto público, y como sabemos, nuestro país tiene un gasto público que es mayormente rígido, es decir, que es poco flexible. Allí surgen las inversiones públicas como variable de ajuste, que es lo que estamos asistiendo este año, ¿sí? Las inversiones son las que se están adaptando para que el déficit no siga creciendo, y sabemos de que eso trae consigo costos en términos de actividad y de empleo puntualmente, ¿no? Entonces es sumamente necesario de que hoy las autoridades se sienten a repensar un poco en el diseño que van a tener estas inversiones públicas, tanto en el mediano y largo plazo, como para no dejar de lado, ya que como sabemos también la brecha de infraestructura de nuestro país es significativa y también necesita ser atendida. Totalmente. Otra consulta que tengo, Patricia, es respecto a cómo han visto desde Ferrer un poco ustedes esta evolución de los primeros 6 meses del año. Hace una semana salieron los datos del Banco Central, pero que nos muestran por lo menos el primer trimestre. Pero no sé si ustedes ya con los números que están cruzando tienen alguna idea de cómo cerramos esta primera mitad del 2020 y si de alguna forma los números que ustedes acceden les ha cambiado un poco las perspectivas o se mantienen la perspectiva de crecimiento que tenían previsto para este año. Con el nuevo dato del primer trimestre del año estamos revisando un poco los modelos de proyección
no hay grandes cambios respecto a la perspectiva, es decir, seguimos pensando de que Paraguay va a crecer este año en torno al 3,5 más o menos. Ese número se está revisando y probablemente lo publiquemos ahora a finales del mes. No obstante, sí hay un cambio en el diagnóstico, ¿sí? Lo que estamos viendo es que, bueno, y el dato del primer trimestre nos confirma, por un lado, de que Paraguay viene recuperándose sostenidamente, ya es el segundo trimestre que viene creciendo. Sin embargo, hay mucha volatilidad en el proceso de recuperación económica, es decir, no hay una tendencia sostenida de crecimiento y eso es un poco lo que implica riesgos para lo que resta del año, ¿no? Allí vemos ciertas limitantes que se están mostrando. Por un lado, el factor climático que ya tuvo su impacto en el primer trimestre, ese crecimiento tímido que vimos en el primer trimestre del 0,6%, que fue lo que reportó el Banco Central, básicamente estuvo muy atenuado por el efecto climático, ¿sí? La sequía que afecta tanto al sector agrícola como a la producción de energía eléctrica terminó sacando mucho de ese crecimiento, ¿no? Si extraemos a esos dos sectores, tanto el de producción de energía como el sector agrícola, en realidad la economía estaba creciendo al 2,8%, ¿sí? Es decir, que una importante parte del crecimiento se disipó por este efecto climático. Y otras de las señales que también vimos es que el crecimiento se está desacelerando, eso lo vemos en la comparación trimestral de los datos desestacionalizados, y eso está asociado un poco al recrudecimiento de la pandemia, que como sabemos se sintió más fuertemente a partir del segundo trimestre de este año y que probablemente tenga sus efectos más fuertes en esa parte del año, ¿sí? Esto es un riesgo que se mantiene, todavía lastimosamente no tenemos claridad respecto a la salida de la crisis y lo que sí vemos es de que nos va a llevar más tiempo salir de la crisis debido a este retraso que hay en el proceso de inmunización de la población, ¿no? Esas son básicamente las limitantes que vemos. Después, el menor espacio fiscal, que está relacionado con lo que hablábamos anteriormente, también está impactando, ya que el sector de la construcción viene creciendo bien a tasas de 2 dígitos, pero de manera desacelerada también, ¿no? Y es también un riesgo para lo que resta del año, ya que, bueno, como sabemos, el espacio fiscal no es suficiente para seguir invirtiendo al ritmo que lo veníamos haciendo, así que probablemente eso reste un poco de dinamismo al sector de la construcción, que más que nada va a tener su foco este año en todo lo que es el sector privado. Es decir, que el sector privado en sí va a sostener lo que es la construcción este año, porque en el frente público los recursos disponibles no son suficientes. Entonces, dado un poco ese diagnóstico de riesgos latentes que tienen que ver con el clima, con el menor espacio fiscal, con la pandemia, eso se ve un poco suavizado con la suba de precios de los commodities y como eso dinamiza un poco nuestras exportaciones, y finalmente, bueno, eso compensa un poco esos riesgos, así que estamos esperando igualmente que la economía crezca a la tasa que se está esperando. Una última consulta, no quería dejar escapar este dato, por lo menos, si lo van a incluir también dentro de su análisis que van a presentar este fin de mes. La semana pasada llegaron 300.000 vacunas, ahora nos acabamos de enterar esta mañana, hace minutos nada más, de que llegan también un lote de 1 millón de vacunas este fin de semana, este sábado. Hemos visto que más de 70.000 personas se inmunizaron solamente entre el sábado y domingo pasado y estamos llevando un ritmo entre 20 a 25.000 personas por día. De alguna manera esto es una pequeña luz hacia el final del túnel que nos ha metido esta situación sanitaria y que podría también tener de aquí a los próximos 6 meses, en este segundo semestre, alguna repercusión en el ámbito económico, Patricia. Efectivamente es una innovación positiva la llegada de las vacunas, es algo que estábamos esperando como para ver un poco con mayor claridad cuándo sería la salida de la crisis. Esto puede repercutir directamente y de forma muy inmediata en las expectativas de los agentes económicos. Por ahí podemos ver una reactivación del consumo y también de la inversión. No obstante, para que esto se consolide efectivamente y la economía pueda volver a sus niveles de normalidad, vamos a tener que tener una población inmunizada de más o menos entre el 60 y 70% de la población. Eso nos va a llevar mucho tiempo aún, porque el proceso de vacunación en sí es un proceso largo, ¿sí? Estamos hablando de 2 dosis que tienen un rango de tiempo de entre 2 a 3 meses entre cada dosis, y luego de vuelta unas semanas más para poder adquirir la inmunidad, ¿no? Como sabemos, actualmente tenemos más o menos entre un 10 a 12% de la población inmunizada con la primera dosis, y para, bueno, llegar a ese porcentaje todavía nos queda un largo camino. Así que probablemente
todo eso se consolide recién en el 2022, pero toda esta llegada de vacunas y la aceleración en sí en el proceso de inmunización sí impacta de forma positiva en las expectativas y bueno, es algo que va probablemente a apuntalar la recuperación económica, que como les decía anteriormente, viene siendo bastante volátil porque bueno, teníamos ese deterioro en sí en el escenario sanitario que bueno, nos jugaba un poco en contra para poder reactivar la economía. Totalmente. ¿Tienen fecha ya para la presentación de lo que va a ser el análisis o la presentación del análisis de Ferrere sobre esta primera mitad del año, Patricia? Ya para finales de julio, probablemente el 29 de julio sean presentadas las perspectivas, vamos a estar publicando los datos también y bueno, nosotros actualizamos tanto lo que va a ser la perspectiva de crecimiento para este año como para el siguiente y también otras variables como por ejemplo inflación y tipo de cambio que bueno, también es importante para el sector privado en sí. Excelente, vamos a estar siguiendo muy de cerca entonces cuando presenten esos datos. Aprovecho para saludarte y agradecerte a tu tiempo, Patricia, por estar nuevo con nosotros. Bueno, a las órdenes para lo que precisen. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros Patricia Goto, economista de Ferrere, analizando un poco sobre la situación de las obras públicas y sobre, por lo menos dando un pequeño adelanto de lo que está analizando de la evolución de la economía en esta. Una breve pausa, a la vuelta seguimos con más del programa. Siempre vestí héroes. Y hoy más que nunca, héroes que no ves en la tele. Héroes que salen a darlo todo, convocados por la pasión que sienten por esta tierra. Son héroes que viven, aman y defienden este escudo, porque sienten el peso de un país en sus hombros. Nos inspiran a dejar todo en la cancha, comprometidos a convertir el esfuerzo de ustedes en la alegría de todos. Hoy nos ponemos la albirroja de ustedes, que es la nuestra, que es la de todo el país. Ponete la albirroja. Casa con fibra óptica personal, mucha velocidad que alcanza para todos. Estudiantes virtuales, home officers, gamers, streamers, youtubers, maratonistas de cine y niños, muchos niños. Una sola conexión, fibra óptica para pesos pesados. ¿Estás preparado? Personal, la fibra óptica más rápida del país. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. A ver, vos que estás escuchando, decime, la primera marca de gaseosas que te viene a la mente. Ahora, sin pensar, decí una marca de mayonesa. Decí en voz alta el nombre de un shopping, ya.
¡Felicidades! Acabas de descubrir 3 marcas Top of Mind. Conoce a las demás el 14 de julio en los premios Top of Mind 2021 en Rakiura Resort. Top of Mind 2021. 10 años premiando a las marcas que construyen su propia cima. Presentado por Revista Plus y 5 días. Official Media Partner, Grupo Venus Comunicaciones. Colegio Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Personal y Banco Itaú se unen para que puedas usar tu billetera personal para pagar en más comercios desde tu celular o sacar efectivo de cualquier cajero automático. Porque ahora tu billetera personal está en todos lados y gracias a la alianza con Banco Itaú te permite pagar en más de 30.000 comercios en todo el país. Mucho más fácil, rápido y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión. Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo, teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas. De acuerdo a tu perfil de inversor y a tus objetivos financieros, Puente te ofrece fondos de renta fija en dólares y fondos de renta fija en guaraníes, conformados por bonos públicos y privados, así como CDAs, aportan rendimientos estables, liquidez y preservación del capital. Con el asesoramiento de nuestros especialistas, invertís en el fondo que más se ajusta a tus necesidades, accediendo a reportes y análisis que te ayudarán a tomar las mejores decisiones. ¿Estás listo para convertir tus ahorros en inversión? Ingresa a puentefondos.com.py y abrí tu cuenta. Puente, administradora de fondos patrimoniales de inversión, Sociedad Anónima. En Electroban Saeca nos reinventamos desde hace 13 años para seguir brindando soluciones a todos nuestros clientes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Hay un JMC especial para cada negocio. Los camiones más rentables y resistentes para el trabajo, ahora con equipamiento 100% financiado. Acércate a la Feria de Camiones Especiales en Chacomera Outlet, Avenida Madame Lynch, Casi Sucre, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y sábados de 8 a 16 horas. Garantía y respaldo de Chacomera Automotores.
lejos están? ¿Qué tanto vieron? ¿Cuántas historias presenciaron? ¿Cuánto fueron amados? 10 años mostrando y contando las historias de estos verdaderos viajeros en el tiempo. Y hay muchas más historias por delante. Vuelve una de las campañas ambientales más grandes del mundo. Concurso Colosos de la Tierra, 10ª edición. Inscribí a tu árbol y convertite en guardián del futuro. Organiza A Todo Pulmón Paraguay Respira. Colosos de la Tierra. Seguimos en Monitor Económico y es momento de ver nuestro monitor global. Y siempre estamos actualizando nosotros los datos de inmunización, los datos de vacunación, porque es muy importante. Recién lo hablábamos con Patricia Boto, estas señales que se están dando al mercado de llegada de vacunas, de posibilidad de inmunizar rápidamente a nuestra población, son señales positivas que van a ir disminuyendo los niveles de incertidumbre que tienen sobre todo los grandes inversores. Pero ¿cómo está Paraguay en base a eso, ¿verdad? Y de qué manera también un poco toda esta situación de crisis sanitaria está afectando al valor de las monedas, ¿verdad? Hemos visto de que el año pasado hubo fluctuaciones muy fuertes justamente porque la crisis sanitaria generaba mucha incertidumbre en el mercado, ¿verdad? Y eso tenía su efecto sobre el valor, sobre todo de la moneda extranjera del dólar respecto al guaraní. Vamos a mirar cómo fueron comportándose un poco después de un año, de mayo del año pasado a mayo de este año, la variación de las diferentes monedas extranjeras. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, hay que recordar que ellos tienen dolarizada su economía. Obviamente la variación siempre va a ser de cero. No podemos observar ningún tipo de fluctuación en ese caso. Pero sí, en el caso de Chile, vemos que ellos tenían el año pasado un tipo de cambio de 799 pesos por cada dólar y eso bajó a 722. Es decir, al cabo de un año, de mayo del año pasado a mayo de este año, hubo una disminución del 9,5% en el valor del dólar respecto a el peso chileno. Es decir, la moneda chilena se apreció en el último año. ¿Qué pasó en Brasil? Tenían un tipo de cambio de 5,33, bajó a 5,22, hubo una depreciación de 2% en el último año. En el peso colombiano tenían un tipo de cambio de 3.727, bajó también a 3.708, hubo una leve depreciación también de la moneda norteamericana respecto al peso colombiano de 0,5%. En el caso de Bolivia, el peso boliviano tenía un valor de 6,90 y ahora está 6,91, básicamente no se movió, estuvo prácticamente en 0,1% de apreciación. Acá tenemos marcado en rojo lo que es Paraguay, vemos que el dólar estaba a 6.666 el año pasado y ahora está a 6.767, lo que da una devaluación de nuestra moneda, perdió 1,5% su valor. En el caso del peso uruguayo, ellos estaban con un cambio de 43,20 y ahora están a 43,87 y la devaluación fue de 1,6%. El sol peruano estaba a 3,43 y ahora subió a 3,81, por lo menos al mayo de este año. La devaluación es del 11%. Y Argentina tenía un tipo de cambio a 68,43 pesos argentinos por cada dólar y ahora eso se ha elevado a 94,61. Ahí vemos una variación del 38% de devaluación de la moneda argentina respecto a la divisa norteamericana. Y por último, mirar un poco cómo está la moneda, el bolívar de Venezuela, que estaba a 197.865 pesos por cada dólar y ahora subió a 3.096.988, lo que da una variación de 1.465%. El caso de Venezuela es realmente bastante dramático y nos muestra también cómo la moneda va perdiendo cada vez más fuerza respecto a la divisa norteamericana. Por último, vamos a mirar cómo ha cerrado nuestra encuesta del día de hoy. Estuvimos
preguntando a los televidentes respecto a lo siguiente. El gobierno ha planteado la propuesta de impulsar unas 29 horas viales bajo la figura de la concesión. ¿Estás de acuerdo con esta alternativa de financiamiento? Le preguntamos a los televidentes y por el sí nos dijo el 58%, por el no el 30% y solo para obras públicas nos dijo el 10,3% de los participantes de la encuesta. Así que gracias a todos por sus votos. Antes de despedirnos les recordamos que podés hacer que ir a trabajar sea realmente toda una experiencia. El Working te invita a que disfrutes de la experiencia de un coworking café, obviamente siguiendo todas las medidas sanitarias, de 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el acceso principal de las terrazas del Paseo La Galería. Para reservar tu lugar puedes escribir al WhatsApp al 0985-188-188. Este es un coworking café para crear, conectar y colaborar en un entorno con tecnología nunca antes vista en Paraguay. También te damos el impulso que necesitas para seguir avanzando, porque en Tigo Business te ofrecemos los servicios que tu empresa necesita para convertirse en una gran empresa: conectividad SD-WAN, escritorios cibervirtuales, ciberseguridad y mucho más. Ingresá a www.business.tigo.com.py y conoce de todos los beneficios. Tigo Business es una solución para cada negocio. Y con esto ponemos punto final a Monitor Económico, agradeciendo su sintonía y deseando que tengan un buen resto del día.